teniendo problemas para entrar para Elsa, así que creo que podríamos cambiar un poco el orden y darle la palabra a Claudia. ¿Qué opinas, Claudia? ¿Estás lista? Sí, doctora, estoy lista. Muy bien, entonces si quieres, empieza tú ahora. Muy bien. Ah, pero Voy a... no anuncié de qué vas a hablar, espera. El Ok, textero Vera Estañol, Abogados del Tardo Porfiriato. Esa es una nominación que no había escuchado, así que bueno, adelante, Claudia. gracias, doctora. Bueno, voy a compartir mi presentación y espero que... Ya hicimos pruebas, espero que no haya problema. Usted me dice, por favor. Perdón, cerré el micrófono. Sí, se ve muy bien. Ah, ok. Bueno, entonces, agradezco a la doctora Laura, a la doctora Rosario por la invitación a este coloquio. Es muy, bueno, para mí es un honor después de haber estado retirada tanto tiempo del espacio académico. Y bueno, daré inicio a mi presentación. Antes que nada, quiero mencionarles que parte de este trabajo es extraído de la tesis doctoral que estoy realizando en la UAM Iztapalapa y en específico la parte correspondiente a Manuel Calero. Para mi exposición iniciaré con una reflexión sobre la historia del derecho que nos brinda el marco teórico para el estudio de los abogados. Después daré un bosquejo biográfico de los mismos y de la apertura y cierre del bufet. Antes de dar paso a la lectura de mi presentación, quiero comentar que nuestros abogados ya han sido estudiados en la historiografía, ¿no? Manuel Calero es ampliamente conocido como uno de los promotores del movimiento democrático de la década de 1900 y básicamente ha sido estudiado con estos tres textos que él escribió que versan sobre la democracia y el sufragio en México, ¿no? Para finales del Porfiriato. Jorge Berestañol ha sido estudiado como uno de los críticos de la Revolución Mexicana, con este texto que se llama Historia de la Revolución Mexicana, y recientemente fue objeto de estudio por parte de María del Refugio González, el texto que Estañol escribe para la obra monumental que coordina Justo Sierra, la evolución social de México, y que él titula La evolución jurídica. Entonces, bueno, dicho esto, entro en, en, en tema. Ah, bueno, este otro texto es un escrito que escribieron en el exilio juntos y bueno, es significativo, pero este ya sale del espacio temporal que voy a abordar aquí. Y bien, eh, bueno, no solo la historia vivió una renovación de temas y enfoques en las dos últimas décadas del siglo XX. La historia del derecho experimentó un proceso similar. Antes de esta renovación y por mucho tiempo, la historia del derecho fue entendida como la compilación de los cuerpos legales en orden cronológico. La renovación de enfoques colocó en el centro de la problemática la historicidad de los fenómenos jurídicos y permitió recuperar la agencia de la sociedad y de los individuos dentro de los mismos. Permitió también que la historia del derecho dejara de concebirse como una historia erudita de leyes para ser pensada como la historia de una experiencia cultural. La historia del derecho ha puesto énfasis en el hecho que el desarrollo de las sociedades atiende a dos realidades a las que hay que prestar atención, la histórica y la jurídica, lo cual ha permitido la necesaria problematización y explicación de los conceptos jurídicos a partir de su interpretación histórica, suministrando para ello categorías analíticas. Por su parte, la historia, al no limitarse al análisis de los textos legales, va más allá ofreciendo explicaciones multifactoriales, pues le resulta indispensable reconstruir también el contexto político, social y cultural en el que se generan esos textos, a fin de entender cabalmente su significado, objetivos, eficacia o causas de fracaso, permanencia y transformaciones, dejando así atrás la relación básica creación-cumplimiento de las leyes. De esta manera, ambas disciplinas se han enriquecido y revitalizado al confluir en espacios de reflexión compartida respecto a ciertos temas. Uno de estos espacios está centrado precisamente en el estudio de los abogados, notarios, jueces y juristas. El estudio de estos profesionistas, también identificados como operadores del derecho, nos permite reconstruir vínculos familiares, académicos y corporativos, mismos que se traducen en una élite intelectual y social. Del mismo modo, nos permite identificar y estudiar
el binomio modernización del Estado y profesiones, al reconstruir los espacios de formación y socialización, adentrarnos en las actividades cotidianas de las escuelas superiores en las que se impartió la carrera de Derecho, en el despacho y en el foro, así como de las múltiples relaciones que los operadores del derecho construyeron con el poder político y económico, producto del ejercicio de la profesión, dentro de un proceso mayor que fue el de conformación nacional, en el que ocuparon un rol decisivo que se ha identificado a partir de la independencia y se acentuó durante el Porfiriato. Si bien la evolución y la enseñanza del derecho se fue ajustando a las necesidades que presentaba el contexto nacional, durante el Porfiriato éste respondió a los impulsos modernizadores que proyectaba el régimen y que alcanzaron su punto culminante con la reforma del Plan de Estudios para la Escuela de Leyes en 1906, cuando ésta ya presentaba una amplia presencia del grupo científico. Una de las manifestaciones del impulso modernizador fue la creación del marco legal expedido en las décadas de 1880 y 1890, con el que se aspiraba a regular todas las interacciones generadas con la actividad comercial al interior y al exterior del país. La entrada a la modernidad, encabezada con la integración de México al comercio internacional, se acompañó con un reordenamiento del marco legal, generando cambios en la codificación civil, penal y mercantil, lo que a su vez se tradujo en una gran variedad de cambios dentro de la sociedad mexicana. En este sentido, los sucesivos cambios en el programa de estudios, así como las asignaturas impartidas en la carrera de abogado, fueron la manifestación más clara de dichos cambios. Gabriela Recio ha señalado con anterioridad que fue en esta época cuando surgieron los abogados de empresa, respondiendo al nuevo campo laboral que se abrió con la proliferación de compañías que participaban en el comercio nacional e internacional, lo que suscitó dificultades jurídicas que se presentaban por primera vez en nuestra historia y que había que resolverlas. Por lo que a partir de entonces, cito, un pequeño número de abogados se especializó en asesorar a las empresas, lo cual estaba directamente ligado a los nuevos marcos regulatorios e institucionales. Cierro cita. Hacia la década de 1890, los abogados empezaron a funcionar como agentes económicos en el desarrollo comercial que se experimentaba en el país. Se amplió su nicho laboral, ya que, abro cita, la expansión de las ciudades, del comercio, de los servicios y de la burocracia ofreció nuevos sitios de trabajo a los abogados. Resolver asuntos de particulares se volvió rentable y se fundaron numerosos despachos. Cierro cita. Otra característica de este periodo fue que a finales del Porfiriato la clase política estaba integrada en su mayoría ya por abogados. Su incorporación en dicho proceso fue posible gracias a que conocían de primera mano las nuevas disposiciones, pues algunos abogados, en su tiempo de estudiantes, participaron en la búsqueda y compilación de las leyes que dieron paso a la nueva reglamentación. Jacinto Pallares, Porfirio Parra, Emilio Rabasa, Jesús Urueta y Jorge Berestañol fueron reconocidos abogados que destacaron en el ámbito mercantil. De manera que los abogados aquí estudiados forman parte de esta nueva especialización de la profesión de abogado. Bien, ahora paso a la presentación biográfica de nuestros personajes. Manuel Calero y Sierra nació en Hacienda Paso del Toro en Veracruz. No tenemos la certeza del año. Algunas fuentes lo datan en 1869 y otras en 1870. Fue descendiente de familias notables del estado de Campeche, de los Cano, Méndez de Chazarreta y de los Sierra. Sus padres fueron Bernardo Calero y María Sierra. Su abuelo paterno, Francisco Calero Quintana, fue sobrino de Andrés Quintana Roo. Por la línea de los Sierra, su madre, hija de Justo Sierra O'Reilly, y su tío, Justo Sierra Méndez, quien años más adelante se convertiría también en su suegro. Sobrino también de Tomás Aznaricano, quien sería gobernador de Campeche entre 1905 y 1910. Aquí presento un árbol genealógico. Bueno, aquí vemos los apellidos Quintana Roo, los apellidos Cano, los Sierra O'Reilly y se me pasó a mencionar aquí también a los Méndez de Chazarreta. Porque resulta que el tío abuelo, Luis Méndez de Chazarreta, fue un abogado reconocido que participó en la compilación de leyes durante el Imperio de Maximiliano y también fue un abogado prominente durante el Porfiriato. También fungió como director de la Escuela de Jurisprudencia. Bien.
En la Ciudad de México ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde también laboró como ayudante de preparador de física, y en 1890 a la Escuela Nacional de Jurisprudencia a los 20 años de edad. Tal como lo indicaba el plan de estudios, realizó sus prácticas profesionales con los licenciados Alonso Rodríguez Miramón, juez quinto de lo civil, y Manuel F. de la Hoz, juez segundo del ramo penal, y en el bufet del tío abuelo Luis Méndez. En ese bufet también cubrieron sus prácticas profesionales Justo Sierra y José Ives Limantur. Por lo que consideramos, nuestro abogado le proporcionó la experiencia y los contactos necesarios para que más adelante estableciera su propio bufete. Contrajo matrimonio en 2 ocasiones, en febrero de 1897 con Luz Sierra Mayora y después de enviudar en 1911 con Jovita Charles. Calero también formó parte de algunas comisiones encargadas de ciertos proyectos de ley. En 1898, al lado de Isidro Díaz Lombardo y Salvador Echegaray, propusieron un reglamento a la ley del catastro para el Distrito Federal. Fue un entusiasta promotor de la reforma electoral de 1903 y de la creación de la vicepresidencia. En 1910, también formó parte de una comisión encargada de presentar un proyecto de ley minera, al lado de Eduardo Martínez Vaca y de Jorge Vera Estañol, aunque dicho proyecto finalmente fue rechazado. Calero inició carrera política en 1902 como diputado por Yucatán entre 1902 y 1906 y senador por el mismo estado en 1908. A finales del Porfiriato también ocupó el cargo de subsecretario de Fomento interino, y ya cuando se suscita la fractura del régimen y también participó en el gobierno interino de la Barra y también formó parte del gabinete de Madero. Por su parte, Jorge Vera Estañol y Pérez nació en el Distrito Federal en el seno de una familia de clase media el 19 de noviembre de 1873, hijo del tipógrafo José Vera Estañol y de Rafaela Pérez Ríos. Cursó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria e ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1889 a los 16 años, en ambos casos como alumno de beca. En esta también trabajó como bibliotecario, alrededor de un año, y renunció una vez obtenido su título. Vera Estañol realizó sus prácticas profesionales con Jacinto Pallares y otras con Alberto González, juez cuarto de lo civil de la capital, y con Francisco A. Osorno, juez primero de lo criminal de la capital. Se tituló el 14 de febrero de 1896 con la tesis El papel del Estado en los contratos. El jurado que lo evaluó estaba integrado por Francisco de Paula Segura, Miguel S. Macedo, Tomás Reyes Retana, Antonio Ramos Pedruesa y Román Ramírez. Fue considerado por Justo Sierra para colaborar en la obra México, su evolución social, con el apartado La evolución jurídica, después de que Emilio Pardo Jr. no participara como se había planeado en un principio. Y cito: su participación en la obra le dio más proyección, pues empezó a participar en eventos académicos como jurado de concursos de oposición y como sinodal de exámenes. En 1904 se integró definitivamente como profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia e impartió las cátedras de Derecho Mercantil y Casos Electos, sustituyendo así al maestro Jacinto Pallares, quien había fallecido recientemente. Aunque Vera Estañol apostó a posicionarse como académico y alcanzó gran prestigio en el foro, también inició una breve carrera política a finales del Porfiriato, en plena crisis del régimen. En marzo de 1911 sustituyó a Justo Sierra en la Secretaría de Instrucción Pública. En 1892, ambos abogados, bajo la tutela del maestro Jacinto Pallares, además de sus compañeros Pizarro y Mercado, colaboraron en la recopilación de leyes no codificadas de más frecuente aplicación en el foro, y que fue publicada para formar parte de los libros de texto de los alumnos de jurisprudencia. Ah, ya. Viste que no se está transmitiendo, compartiendo la pantalla, ¿no? Ajá, okay. Porque se ve gris. Estábamos en la foto de Vera Estañol, muy formal, con sus guantes blancos. Como siempre. Ok, bien, entonces, tenemos pues que ambos personajes se conocieron siendo estudiantes en jurisprudencia.
donde coincidieron con otros compañeros de generación que fueron Ismael Pizarro, Manuel Mercado, Manuel Castelazo, José Peón del Valle, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, Jesús Flores Magón y Jesús Urueta, con quienes crearon otros vínculos años más tarde. Entre sus profesores se encontraron Pablo Maceda, Porfirio Parra, Jacinto Pallares, Joaquín Eguía Liz, Tomás Reyes Retana, por mencionar solo algunos. Bien, ahora paso a hablar sobre el bufet. Uno de los cambios en materia mercantil fue el surgimiento de la sociedad anónima como figura jurídica para establecer un negocio, lo que llevó a que un mayor número de abogados fueran contratados para asesorar a los empresarios, que en el mayor de los casos eran de origen extranjero y desconocían las normas aplicables en México. Así, los abogados junto con sus clientes diseñaban la organización de la empresa para que se apegara a lo que dictaba la ley. Los abogados asesoraban a los inversionistas, investigaban las necesidades de la región en la que deseaban establecer sus negocios, incluso a través de sus contactos investigaban la veracidad de los datos proporcionados por dichos inversionistas, incluyendo su identidad. Una vez consolidado el negocio, asumían la figura de apoderados legales. Mantener un buen número de relaciones políticas, económicas y profesionales era tan importante como el profesionalismo en el desempeño de sus labores. Así que los abogados de empresa, además de estar relacionados o pertenecer al grupo del poder, se encontraban estrechamente relacionados con los grupos financieros y empresariales nacionales o extranjeros, pues estas relaciones les permitían hacer llegar de primera mano a los ministros o al presidente los intereses de sus representados, o viceversa, y así obtener resultados positivos y relativamente rápidos para la aprobación de las concesiones. Este fue el caso del bufet que establecieron nuestros personajes. Se presentaban como Calero y Vera Estañol, abogados, y se establecieron en el número 2 de la segunda calle de las Damas, en la Ciudad de México. Cabe decir que este era el mismo domicilio del tío Manuel Sierra Méndez, en el que representaron a varias compañías, muchas de ellas de capital norteamericano. Para 1903, el bufet se había ampliado y cambió de dirección a la calle de Ortega número 28, incorporando nuevos socios. Manuel Castelazo y Alonso Arriaga, quienes, según Calero, colaboraban con el bufet aunque conservaban su carácter de abogados independientes. Los clientes eran diversos, pero destacaban compañías mineras, petroleras y ferrocarrileras, como fueron la Compañía del Ferrocarril de Kansas City, México y Oriente, la Mexico City Improvement, la Balsas Valley, la Sierra del Cobre Mining y la Huasteca Petroleum Company. El bufet también llevó el caso del Tlahualilo, uno de los casos más largos y complicados que se atendieron durante el Porfiriato. Vera Estañol figuró como apoderado de la compañía entre 1900 y 1901, y después, en 1909, fue nombrado abogado especial del gobierno federal ante los tribunales por el caso de la Compañía Agrícola de Tlahualilo, defendida en esta ocasión por Luis Cabrera. En este bufet, según opinión de sus contemporáneos y de quienes los han estudiado recientemente, cito, el licenciado Manuel Calero representaba la influencia y el licenciado Vera Estañol la aptitud profesional. Es cierto que Calero, por sus vínculos familiares y profesionales, era más fácil de identificar y de posicionarse en la esfera política, pero Vera Estañol no tardó en alcanzar el prestigio de su colega en el foro, resultando una mancuerna exitosa. Dadas las aspiraciones personales de Calero por ocupar un cargo en el servicio público, a partir del año 1902 se desligó del bufet, primero de forma temporal y ya en 1908 de forma definitiva, a fin de no inmiscuir los negocios particulares con el servicio. La crisis política que se asomaba inevitable en 1908 y resultó finalmente en la fractura del gobierno de Porfirio Díaz en 1910, se reflejó también en el exitoso bufet. Más tarde o más temprano, ambos abogados terminaron por participar activamente en la crisis, lo que marcó no solo el fin de la exitosa sociedad y de su amistad, también del ejercicio de la profesión de ambos abogados en México, pues tuvieron que recurrir al exilio una vez finalizado el aciago gobierno de Victoriano Huerta. Calero describe la ruptura de manera sutil. Le voy a dar paso a una cita larga. Mis ligas estrechas con el señor licenciado Vera Estañol datan de 10 o 12 años, cuando nos asociamos para construir un bufet de abogados, que gracias a nuestros siempre armónicos esfuerzos, llegó a alcanzar una altura bien conocida entre los hombres de negocios. Ese bufet es obra de ambos,
La clientela de ese bufet debe considerarse como del bufet mismo, y no especial de los abogados que lo formamos. Todos los clientes, especialmente los importantes, nos trataban de la misma manera al licenciado Vera Estañol y a mí, y estaban acostumbrados a entenderse como uno u otro, según la naturaleza de cada negocio. De aquí que fue muy fácil para mí, con el auxilio de mis colaboradores, echar sobre mis hombros la carga del bufet cuando el licenciado Vera Estañol fue nombrado ministro de Instrucción Pública. Mi nombramiento de ministro de Fomento coincidió con la renuncia del señor licenciado Vera Estañol a las carteras de Instrucción Pública y Gobernación, y entonces nos fue fácil hacer una combinación en el sentido inverso de la que anteriormente habíamos hecho, tomando el licenciado Vera Estañol a su cargo y por su propia cuenta toda la clientela y rompiendo yo toda conexión con este. Cierro cita. Sin embargo, la ruptura debió haber sido algo más violenta y sin duda traspasó el ámbito profesional al de la amistad, pues en la correspondencia Vera Estañol reprocha a Calero el hecho de que ya no le recibían en su domicilio, cuando antes ambos tenían acceso ilimitado a los aposentos de uno o de otro. Aunque ninguno dio testimonio abierto de las causas de la ruptura, podemos estimar que ésta se debió a las tendencias políticas individuales de los abogados, una vez que cae el gobierno de Díaz y Vera Estañol lanza el folleto que sostiene la creación del Partido Evolucionista. Y nuevamente abro cita. Nuevamente es Calero quien ofrece indicios de la ruptura cuando señala: las circunstancias nos han obligado a separarnos de toda relación de negocios, puesto que yo no puedo tenerlos, y por lo que toca a vínculos políticos, debo repetir lo que al principio dije. Mi amigo y yo diferimos en la manera de juzgar a los hombres y a los sucesos, y aunque para mí siempre han sido muy respetables las opiniones del licenciado Vera Estañol, no participo de ellas, y no tengo responsabilidad, directa o indirectamente, en la labor política que, como producto de sus propias y personales convicciones, ha iniciado el señor licenciado Vera Estañol en su opúsculo intitulado Partido Popular Evolucionista. 1913 marcó una nueva etapa para los abogados, ya que de ser socios, esta vez comparten una característica, ahora como exiliados y como miembros de la reacción. El primero en abandonar el país fue Vera Estañol en 1913. Calero lo hace en 1914, a causa de la puesta en vigor de la ley del 25 de enero de 1862, con la que Carranza se propuso juzgar a los miembros de la reacción, involucrados en el asesinato de Madero y a los colaboradores de Huerta. Ambos vivieron aislados en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero mantuvieron cosas en común. Como miembros de la reacción, participaron en organizaciones desde las que lanzaron ataques constantes contra el gobierno de Carranza y con las que buscaban restablecer el orden y la paz que había desaparecido con la Revolución. Así surgieron la Asamblea Pacificadora Nacional y el Seminario Revista Mexicana, en las que ambos participaron activamente. Junto con otros colaboradores, redactaron el Ensayo para la Reconstrucción en 1920. Sin embargo, al ver que la situación en México no presentaba las condiciones para su regreso, optaron por establecer, cada uno por su cuenta, su propio bufete en el país vecino, lo que les permitió vivir de manera modesta, y cuando les fue posible regresar a México, se limitaron al ejercicio de su profesión, sin participar ya en la política nacional. Calero regresó en 1924 y Vera Estañol hasta 1931. Y bien, hasta aquí cierro mi participación. Gracias.